Buenas tardes. Vamos a hablar de la revolución del Neolítico. Y lo primero que tenemos que comprender es este cambio tan importante en la vida del ser humano. Un cambio que se desarrolló mucho tiempo atrás y que fue muy profundo y que dio paso a que el hombre, de ser nómade, pase a ser sedentario. De un hombre que vagaba por el mundo buscando su alimento, a estar establecido en un lugar y formar una comunidad. Primero vamos a tratar de establecer una ubicación temporal, ¿sí? Vamos a ver en esta línea de tiempo cómo nos tenemos que retroceder mucho en el tiempo, ¿sí? Establecemos que el Neolítico está entre el 8000 a.C. y el 3000 a.C., toda esta etapa, toda esta revolución neolítica, donde el hombre, a través de el dominio de la agricultura, pasa a un proceso de desarrollo tecnológico muy importante que va a marcar toda la historia. Decíamos, vamos a esta línea de tiempo donde ya vemos que está más acotada y donde vemos a este hombre del Paleolítico, ¿sí? que es cazador y recolector. A través de este tiempo va a pasar a ser sedentario, donde va a dominar la agricultura y va a comenzar con la cría de ganados, ¿sí? Para ello también vamos a buscar una ubicación geográfica. Generalmente en los primeros pueblos que se va desarrollando van a estar ubicados cerca de ríos. Siempre vamos a hablar de estas civilizaciones como civilizaciones fluviales y clasistas, ¿sí? Clasistas porque después lo vamos a ver, pero van a tener una organización social, una organización de clases. Vemos cómo en esto que es la medialuna fértil, la llamada medialuna fértil de la Mesopotamia y Egipto, van a empezar a desarrollarse las primeras civilizaciones de la región, ¿sí? Especialmente de las ciudades de Uruk, Lagash, Nippur. Van a ser ciudades, ciudades-estado, después vamos a ver por qué van a ser ciudades-estado, que se van a empezar a desarrollar muy intensamente. Estos cambios que decíamos que se producían, que produjo esta revolución, la produjo en tres etapas, en tres lugares muy importantes: la organización económica, la organización social y la organización política. Dentro de la organización económica vamos a ver cómo la agricultura, la ganadería y el comercio van a empezar a cambiar muy profundamente a partir de esta agricultura que comienza el hombre. Tenemos que tener en cuenta que es una etapa de mucho tiempo, donde el hombre empieza a poder desarrollar esta agricultura. Empieza a través de la experiencia que va teniendo, va a lograr que el desarrollo de esta tecnología a través de la apreciación, ¿sí? De ver cómo una semilla germinaba, cómo tenía un proceso, cuál era el mejor terreno para hacerlo. Esas fueron condiciones que el hombre se fue adaptando y fue avanzando en esos procesos, ¿sí? Entonces, en esta agricultura que se va a dar, donde principalmente va a cultivar los cereales y las legumbres que consume, que conoce, de las que podía acceder, va a lograr, se va a empezar a establecer, que esto es lo más importante, ¿no? A partir de que logra
que una agricultura que pueda empezar a producir sus alimentos no necesita salir a cazar y empieza a establecerse. Al empezar a establecerse, se da cuenta de que ya no puede cazar los animales. Entonces, ¿qué hace? Comienza un proceso donde los empieza a criar. Se da cuenta que puede encerrar a los animales y ya no tener que salir a cazarlos y tener que consumirlos, sino que ahora los puede mantener vivos dentro de un corral y consumirlos cuando él crea que sea necesario. Entonces, es ahí donde en esa cría de ganado, ¿sí? Acá vemos los animales que domesticaba, va a tener un excedente en la alimentación, en la comida que tiene, en la alimentación. ¿Por qué? Porque tanto en la agricultura como en la ganadería va a lograr tener mucho, va a lograr un excedente importante. Ese excedente que va a tener va a empezar a comercializar con las aldeas vecinas. Por eso se va a formar este comercio, ¿sí? A través de la agricultura. Decíamos en un principio que todo era un proceso. Va a haber agricultura, va a haber ganadería, va a haber un excedente de esto y lo va a empezar a comercializar con las aldeas vecinas, ¿sí? Va a ser un trueque. Es importante tener en cuenta que a partir del comercio, el hombre, para llevar una cierta contabilidad de lo que estaban haciendo, lo que debían, lo que le daban, se va a generar la escritura, porque necesitaban tener algún registro de lo que se vendía, entonces de esa actividad comercial. Entonces, a través primero la primera escritura fue una escritura cuneiforme, que fue unas tablas de arcilla con unas cuñas, ¿sí? que empezaron a contabilizar eso y dio lugar a la escritura. Eso va a ser el comienzo de la escritura, un proceso muy importante. Después vamos a ver que la necesidad del hombre de estar en un lugar y poder producir, hace que se formen comunidades, ¿sí? Hace que se formen algunas aldeas donde van a empezar a construir, ya no van a vivir en tribus y van a tener casas van a vivir en cuevas, sino que van a empezar a generar casas. Van a empezar a generar casas con adobe, con paja, van a tener espacios para la agricultura, para la ganadería, dentro de ese lugar, para los artesanos, dentro de ese mismo lugar, y se van a empezar a formar esas aldeas que después van a empezar a ser ciudades, como decíamos, y que van a empezar a tener una cierta forma de estructura y forma de gobiernos, ¿sí? Y se van a empezar a marcar esas diferencias sociales. ¿Por qué se van a marcar las diferencias sociales? Porque el hombre va a tener más tiempo y va a empezar a hacer como una división del trabajo. O sea, todos no van a ser agricultores, todos no van a dedicarse a la cría de ganado, sino que algunos van a empezar a hacer herramientas, van a empezar a aparecer los artesanos que van a hacer alfarería, vasijas, cuencos, por esta necesidad de establecerse en un lugar y tener más utensilios, tener más herramientas y tener más tecnología. Estos artesanos, entonces decíamos, se va a empezar a lograr una unificación del trabajo. Vemos como el desarrollo de la aldea logra y siempre estamos hablando de un proceso, logra que una división del trabajo, y va a derivar también en la construcción de templos para el culto, especialmente en esta etapa el culto a la fertilidad, el culto a las lluvias, el culto a la naturaleza. Posteriormente estos cultos van a pasar más a dioses que tienen que ver con la guerra, ¿sí? A otro tipo de dioses. Pero esta primera etapa tiene que ver mucho con la fertilidad,
¿sí? Y comienzan a construir templos de piedra. En este proceso, las aldeas, ¿sí? La división de trabajo, ¿sí? La religión, empiezan a tener un grado más complejo de establecimiento. En cuanto a la organización política, decíamos que había, en este proceso había un excedente de producción, ese excedente se comercializaba y muchas veces había guerras entre grupos que eran los grupos nómades. Tenemos que entender que no todo se produce al mismo tiempo, sino que van a convivir grupos nómades con sedentarios. Hay grupos nómades que invaden a los pueblos sedentarios, va a haber grupos sedentarios que invaden a otros grupos sedentarios por tener mejor tecnología, sí, algunos ya poseían armas de hierro, entonces, y se va a generar en esto los primeros esclavos, o sea, una población que invade a otra va a lograr tener cautivos, y esos van a ser esclavos que van a hacer generalmente las tareas de agricultura, ese tipo de tareas menores. Por estas guerras, las ciudades comienzan a tener murallas, comienzan a amurallarse, a tener una defensa militar, para poder combatir a esos otros pueblos que vienen a atacar. Entonces, ciertos grupos armados, que van a ser después grupos de militares, grupos milicias, van a empezar a tener más poder. Y estos grupos y señores militares van a recibir, por la protección que dan por parte del pueblo, riquezas y alimentos, ¿sí? Estas ciudades empiezan a tener una jerarquía importante, ¿sí? Van a tener clases sociales y el que va a estar, el que va a ser el más importante va a ser los militares, ¿no? Los caudillos militares. Estas ciudades, que van a ser ciudades-estados, ¿por qué? Porque tienen esta estructura propia y porque forman en cada ciudad un estado con su clase, con su estratificación social, con sus leyes, con sus reyes, ¿sí? Son pequeños estados, ¿sí? Como habíamos dicho, que era Nippur, Lagash, Uruk. En estas se van estableciendo reyes. Estos decíamos que el que tenía el poder militar va a empezar a tener todo el poder, va a acumular el poder y van a ser reyes que van a gobernar sobre estas ciudades importantes. Entonces tenemos que entender que la revolución del Neolítico es todo un proceso donde el hombre pasa de ser nómade a ser sedentario, el hombre se empieza a establecer, empieza a formar una comunidad y a través de la agricultura empieza a generar todo un andamiaje tecnológico que hace que, más allá de la economía, florezca toda una sociedad y se forme una organización política jerárquica. Gracias.